Bueno, bienvenidos a todos al taller de desarrollo de software Full Stack, desarrollo web. Recordemos que en el apartado anterior nos quedamos en que tenemos que tener los siguientes requisitos listos: una cuenta de GitHub, instalar Git, una cuenta de AWS, instalar el CLI de AWS, instalar Terraform, instalar Node.js y pues tener todo esto configurado en nuestro entorno de desarrollo. Recordemos que es un taller, entonces es un taller en el que de forma muy rápida vamos a explicar los conceptos de backend y de frontend. Aquí en este apartado tenemos un repositorio, el cual vamos a clonar. Tenemos un repositorio. Vamos entonces a proceder a clonar. En la descripción les queda el link del repo. Una cuenta que he creado como tal. Una cuenta que he creado como tal, pues para subir este tipo de repositorios. Aquí está nuestro repo. Vamos a clonarlo. Tengo una terminal ya abierta en una ruta que es donde voy a hacer la clonación de este repo. Clone. Listo, voy a ingresar a la carpeta y voy a abrir mi editor de código, que es Visual Studio Code. Bueno, estoy sobre una rama main. Básicamente pues no voy a proceder a explicar nada de Terraform ni de GraphQL, solo las cosas iniciales. Es que vamos a crear una API de GraphQL y pues aquí en el archivo schema.graphql como tal se declara esta interfaz que va a tener esta API. Tenemos un archivo de variables, tenemos un archivo principal de Terraform y tenemos un README. En nuestro README me dice que lo primero que tengo que hacer es salir hacia la rama de Create Resources. Entonces copio el comando de git checkout create resources. Listo, estando en esta rama ya me da otros pasos a seguir. Uno es que tengo que crear un archivo en la ruta del proyecto que se llame dev.tfvars. Voy a crearlo. Y si continúo leyendo, me dice que debo copiar y pegar esto en dtfvars. Aquí me dice que tengo que ingresar el nombre de la base de datos y el nombre de la API. En este caso lo voy a poner a la base de datos Table1 y a la API API1. Entonces, si voy a la consola de AWS, aquí tengo abierto mi AppSync. En este momento no tengo creado ningún recurso y tampoco tengo creado ninguna table, ninguna base de datos. Entonces voy a proceder a continuar con lo que me dice el tutorial. Me dice el archivo, el README. Me dice que inicie Terraform con Terraform init. Entonces voy a intentar hacer esto acá desde consola. Aquí mismo. Terraform init. Listo. Voy a hacer un Terraform validate. Debo hacer un Terraform plan, pero especificando el archivo de variables --var, -file y el dev.tfvars para que ejecute como tal las variables que hemos configurado. Y lo siguiente es hacer un Terraform apply, también con el archivo de variables que hemos configurado y con un auto approve. Aquí me está creando los recursos en Terraform, en AWS. Como podemos ver, me dice que agregó 9 recursos, que cambió 0 y que destruyó 0. Listo, perfecto. Entonces voy a proceder a cargar acá mi AppSync. Ya me ha creado el API 1 y en las tablas y recargo me ha creado el Table 1. Listo, perfecto. El siguiente paso del README me dice que debo hacer un checkout
hacia la rama get checkout, create database policies, git checkout, create database policies, policy. Me cambia esa rama. Y en esta rama básicamente el archivo main, lo que difiere del anterior es que pues se ha creado como tal aquí en el archivo main. Aquí el archivo main. Y se han creado unas políticas como tal. Voy a recargar. La diferencia entre los dos archivos es que se ha creado una política. Eso es todo, pues aparte pues, de que las instrucciones cambian. Entonces estoy haciendo aquí entre database policy y básicamente esa es la diferencia. Ustedes podrán darse cuenta de esas diferencias. Vamos entonces como tal a seguir con lo que me dice el README. Bueno, el README me dice acá los requirements que están en el archivo de la rama anterior y que vamos a crear la política. Me dice lo mismo que tengo que tener creado el archivo def.tfvars y que voy a copiar y pegar esto. Aquí ya vemos que pues el table name y el absent name, que son las dos variables de la base de datos del nombre de la tabla y de la API, ya se encuentran como tal declaradas en el archivo de variables. Entonces aquí vamos a colocar este otro que es el que hace falta, que es el ARN de la base de datos. Voy a ir a la base de datos a copiar ese ARN, entonces sencillamente ingreso a Table 1 desde Dynamo. eh, Voy a buscar donde dice, acá la parte donde dice Additional Info. Aquí aparece el Resource Name ARN. Lo copio y voy y lo pego acá en el valor de la variable. Listo. Ya con esto podemos estar como tal creando la política. Y ya les muestro por qué es. Si vamos a nuestro AppSyn y abrimos la API y hacemos algún query. Por ejemplo, el primer query que queríamos hacer es el de crear un registro, una mutación. Tendría que ser un método, un post, más o menos lo mismo que en res. Entonces este método nos va a crear. Lo he configurado para que únicamente se pudiera crear como tal un campo. En este caso el campo es un nombre, dar user1 y ya. Y aquí me dice que no tengo los permisos como tal. Entonces lo que vamos a hacer en este apartado es crear un rol. Y podemos ver en el archivo main, creamos un rol y se lo a rol. Un momento, miramos. Bueno, creamos un rol y le asociamos una política para que como tal se pueda consumir desde, desde nuestro, aquí tenemos la política, para que se pueda consumir nuestra base de datos desde nuestro AppSync y le asignamos la política al rol. Listo. Entonces, el archivo del README me dice que después de haber declarado esa variable, vuelvo a ejecutar los mismos comandos, que es terraform init, terraform validate. Bueno, démosle un terraform plan con la. Me está pidiendo el valor de la variable. Bueno, en teoría cuando me cambio de. No debería pedírmelo, pero vamos a ingresárselo acá de forma manual. Por alguna razón no me está tomando este cambio. Entonces se lo voy a ingresar de forma manual, así de sencillo. ¿Listo? Y le damos un terraform apply. Creo que me va a pedir nuevamente el valor de la variable.
Me dice que la referencia no está. Un momento, reviso a ver qué es lo que pasa. Y sí, aquí lo que pasa es que he dejado los nombres un poco diferentes. Aquí me dice que encuentra la variable table ARN. Y la razón es que sí, aquí yo le puse fue database ARN. Entonces, básicamente, pues lo que tengo que hacer es declarar esa variable. Entonces, voy a ponerle, o puedo cambiar el nombre acá, o acá ya la tengo declarado como database ARN. Y eso es lo que voy a hacer. Sencillamente aquí en el main va a revisar cómo la tengo. Entonces, aquí en el main la estoy llamando como var table name. Aquí le puse fue table name. Aquí está como table ARN. Entonces, lo ideal sería que pusiera lo que está acá en el var, que es table name. Ah, no, es table ARN. Espérate, busco. Es table ARN, sí, como la tengo declarada en el archivo main. Entonces, así se debe llamar esta variable. Entonces, en variables le voy a poner table ARN. Es algo que voy a corregir entonces en el repositorio. Y table ARN ya está acá. Entonces, ya con esta configuración, sí podemos darle terraform init, terraform validate. Luego podemos ver, ya no nos arroja ningún error. Terraform plan. Y terraform apply. Con el -var, -file, dev.tfvars autoapprove. Listo, perfecto. Entonces acá me dice que Entity Apps in Dynamo DB Policies ya existe. Es una política que ya existe. Entonces debo ir a eliminarla y volverla a crear. Y voy acá al servicio de IAM. Voy a aplicar esto. Este error les puede pasar. La idea es que como esto lo inician desde cero, pues estas políticas no se han creado todavía. Entonces se llama Apps in DB Policy. Apps in Dynamo DB Policy. Listo, perfecto. Entonces vamos a buscarla acá. Y la pegamos acá. Vamos a en Actions y le damos Delete. Y aquí me dice que tengo que tipear Apps in Dynamo DB Policy. Y la eliminamos. Listo, me dice que la política ha sido eliminada. Entonces vuelvo nuevamente acá. Volvemos a hacer el terraform init. Validate. El plan. Y el apply. Básicamente esta política me aparecía porque yo ya había hecho un ejemplo anteriormente. Aquí me pasó el plan correctamente, me dice que agregó 2 recursos y que cambió uno. Entonces vamos a ir directamente a nuestro AppSyn. ¿Recuerdan el error que decía que no había una política de Dynamo para que el AppSyn se pudiera como tal consumir? Que no había un rol y que no estaba autorizado y bla, bla, bla. Bueno, pues ahora vamos a la table también, vamos a explorar los ítems. Dice que está trayendo los ítems, está un poco como lento cargar. Me dice que no hay ítems, que si quiero crear uno, entonces desde el AppSyn voy a crear un ítem que es un user 1 y genero la mutación. Y como vemos acá ya nos devuelve una respuesta. Me dice que se creó un recurso con un campo 1 y estos ya son parámetros que yo he puesto por default como tal. Entonces, vamos
a ir a la base de datos, vamos a recargar y como tal aquí me dice que creo un usuario 1. ¿Qué más podemos hacer? Podemos crear más usuarios, podemos crear un usuario 2 y podemos crear un usuario 3. Si voy a la base de datos y recargo, aquí ya me aparecen los usuarios creados. Bueno, entonces ese sería el método de creación o el método POST. Básicamente tenemos una API, una Application Interface, una interfaz de aplicación que como tal nos permite conectarnos a una base de datos para crear registros en una base de datos. Eso es una base de datos, guarda registros. Ese primer método sería el POST, sería el de creación. El segundo método sería obtener. Desde Appsyn se hace mediante queries, como tal un query. Y en este query lo que voy a hacer es que voy a buscar por ID y por name. Bueno, y aquí le digo a Appsyn lo que quiero que me devuelva. Voy a buscar en la base de datos un ID, entonces quiero que me obtenga el usuario 3. Voy a copiar ese ID de la base de datos. Y dentro de la consulta, dentro del query, paso ese usuario, ese ID de usuario. Ejecuto el query y como vemos me dice que el nombre del usuario que tiene este ID es user3. Y precisamente el usuario 3, al usuario 3 es al que le corresponde ese ID. Otra acción que podemos ejecutar como tal en una API es actualizar un usuario. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo otra mutación. Voy a agregar otra mutación que se llama update record o actualizar registro. Voy a pedirle que me traiga el campo 1, el campo 2 y el ID. Y él me pide, en el campo 1 me pide únicamente en el campo 1 me pide únicamente el nombre y el ID. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí me pide que es obligatorio el campo 1. Vamos a ver. Bueno, voy a pasarle este ID. La verdad, ya no recuerdo cómo fue que configuró esto. Y lo voy a poner user4. Creo que lo que puedo modificar es el usuario. De acuerdo a lo que está en los esquemas. Y parece que sí. Entonces, básicamente el usuario 3 tuvo que haber desaparecido. Y tiene que ahora llamarse usuario 4, más o menos. Exacto. El usuario 3 ha desaparecido. Ahora se llama user 4. User 4. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar este ID nuevamente. Otra acción que puedo hacer a la base de datos desde la API, desde la interfaz de aplicación, aparte de crear, aparte de actualizar, es eliminar. Entonces voy a buscar una mutación que se llama delete item, y me filtra por el ID. Sencillamente me busca el ID. Este ID que acabé de copiar, que tengo acá copiado, y tenemos la anterior consulta, este que comienza en 9375 y termina en B7. Es el del usuario número 4, ¿sí? Aquí me dice que el autor es el user 4. Voy a eliminarlo. Como podemos ver, en nuestra base de datos se encuentra todavía. Y ahora procedo a eliminarlo. Y me dice que me trae la data, quiere decir que me lo ha eliminado correctamente. Si recargo, ese usuario 4 se ha eliminado y solo tengo el 1 y tengo el 2. Entonces, básicamente ahí tenemos un ejemplo práctico, rápido y fácil de cómo hacer una aplicación con Appsyn, con todos los métodos conectados a una base de datos de Dynamo. Entonces, esa sería la primera parte de lo que es nuestro backend. Esto es todo lo que ocurre detrás de una aplicación y que el usuario no ve. ¿Sí? Está la interfaz que conecta a la base de datos y que hace las acciones de insertar datos, consultarlos, actualizarlos o eliminarlos. Bueno, entonces muchas gracias por seguir el vídeo. Vamos al próximo paso de este taller, que es integrar todo este backend con un front. Muchas gracias.